Buenas tardes a todos. Espero que todos estén escuchando. Repito un poquito de lo que ya había dicho. Me llamo Leandro Marconi. Yo soy director. Muchas gracias, Marco Antonio. Yo soy director de negocios internacionales de Tecnal. Tecnal, que es una compañía brasileña que tiene ya más de 40 años. La verdad es que tenemos 40 años. Y que producimos equipos de laboratorios, equipos científicos en general, y que desde 2016 comenzamos un proceso de internacionalización de la compañía, donde comenzamos a desarrollar y buscar distribuidores en toda Latinoamérica, donde hoy en día tenemos distribuidores en casi que todos los países de Latinoamérica. Muchas gracias, Eugenia, que escribió que se escucha perfecto. Ojalá que estén entendiendo también mi acento. Y bueno, nosotros en el día de hoy vamos a hacer una presentación a ustedes de sistema de determinación de grasas. Yo pediría a Valmir que por favor pase al slide siguiente, ya que tengo algunos puntos a presentar a ustedes. Y bueno, también se va a ver las diferencias entre dos metodologías muy utilizadas en todo el mundo. Y la presentación va a ser hecha por nuestro gerente de aplicaciones, Valmir Silva, que tiene mucha experiencia en la parte de determinación de grasas y ya está trabajando con nosotros por casi 10 años y ya ha visitado y viajado todo el mundo trabajando con eso. Entonces se va a ver qué son lípidos, cuál es la importancia de la cuantificación de esos lípidos y ahí, claro, la variación para otros nombres, como más utilizamos como grasas. Preparación de las muestras, cómo antes del análisis, cómo preparar estas muestras para que no pasen errores en el análisis, cuáles son los métodos que son aceptados para esta determinación, y ahí vamos a enfocarnos principalmente en Soxhlet y Goldfish, a pesar de que existen otras maneras de también hacer estas determinaciones. Vamos a enfocarnos principalmente en estas dos. Va a haber ahí una parte de consideraciones finales, un resumen sobre la parte de metodologías, y al final vamos a abrir la posibilidad de que ustedes nos hagan preguntas. ¿Y cómo es que esta parte de preguntas funciona? Ustedes, por favor, van escribiendo en el chat. Los que todavía no ubicaron el chat o que no utilizaron el Zoom como herramienta, ¿no?, de reunión online. En la parte de abajo de la aplicación, de la pantalla, se ve una parte que está allí escrita chat. Y ahí se presiona el botón, va a aparecer en la mano derecha un sitio donde se puede escribir las preguntas, y al final del webinar, tanto yo como Rodrigo López, que es nuestro gerente de exportación, vamos a leer estas preguntas para que entonces Valmir la contesten al final del webinar. ¿Ya? Dos puntos que veo muy importantes también comentar con ustedes es que nosotros vamos a brindar el certificado de participación, pero por temas de registro y todo, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer para alcanzar brindarles el certificado de participación? Ya en algunos minutos, Laís Ramos, que es nuestra supervisora de exportación, va a incluir en el chat el link, el enlace, para que puede ser mismo mientras esté pasando el webinar, ustedes llenen que justo Laís escribió, puso allí. Ustedes, por favor, cliquen en este link, llenen la información, y a partir de ahí es que nosotros vamos a tener la información de ustedes para alcanzar y les enviar el certificado de participación. ¿Ok?
Y la mitad más o menos del webinar, Laís va a poner otra vez de este formulario, el link, y al final otra vez también, ¿ya? Otro punto es que lastimosamente estamos teniendo unos problemas con Zoom porque en la semana pasada hicimos la compra de más invitados a participar, la posibilidad de que más gente pudiese participar y ahí estamos fijos en 100. Algo está pasando allá, estamos nos comunicando con ellos, entonces la persona 101 no puede entrar. Entonces, si por ejemplo alguien esté mirando y necesita salir por 3 minutos y volver, si quiere seguir, que no salga del webinar, porque si sale del webinar, probablemente si no alcanzamos a fijar esto con Zoom, probablemente no va a alcanzar a adentrar otra vez porque otra persona va a haber entrado. ¿Ok? Entonces, les quiero agradecer una vez más por la participación, por el interés. Vamos también a compartir todos nuestros contactos con ustedes para que mismo después de la presentación de Valmir, del webinar, ustedes puedan también seguir comunicándose con nosotros. Hay mucha información en nuestra página web, donde también vamos a compartir, en la cual ustedes también pueden buscar después más detalles de nuestros distribuidores en sus países y seguramente ellos también o a través de nosotros podamos compartir más información sobre tanto sea sobre metodología, sobre análisis, sobre productos. ¿Ok? Entonces, les dejo con Valmir Silva, que va a hacer todo el seguimiento de la presentación. Muchísimas gracias y buenas tardes, buenos días a todos. Muy buenas tardes a todos, buenos días. Como agradezco a Leandro por la introducción. Espero que todos me escuchen bien y de la misma forma espero que todos entiendan mi acento. Es un placer estar acá con ustedes, que compartir conocimiento me gusta mucho. ¿Ok? Entonces, siguiendo con la presentación, primeramente, ¿qué son lipídios? ¿Qué es lípidos? ¿Qué es ese tipo de compuesto? Bueno, son biomoléculas que son orgánicas, claro, y compuestas principalmente por hidrógeno, oxígeno y carbono, ¿sí? Estas moléculas normalmente son conocidas como aceites o grasas, ¿sí? Dependiendo del área de conocimiento, si estamos hablando de alimentos, es normalmente el término aceites es más utilizado. Y, y si es del área de ambiental, normalmente los términos grasas son más utilizados, pero eso depende mucho de la persona con quien estamos hablando. ¿Ok? Y son también productos compuestos insolubles en agua, pero solubles en los solventes orgánicos más comunes, como benzina, éter de petróleo, éter etílico, N-hexano, que son los tres últimos son los más comúnmente utilizados para la extracción que vamos a abordar acá. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la importancia de la cuantificación de grasas? Bueno, la primera cosa hablando del área de alimentos, es la confección de las etiquetas nutricionales. Cuando se cuantifica la cantidad de grasa y alimentos, se puede poner esa cantidad en las etiquetas nutricionales para que las personas sepan cuánto de grasa se están ingiriendo con aquel alimento específico. ¿Sí? Esas etiquetas nutricionales, claro, tiene otros componentes como proteína, hay diferentes tipos de grasas también, que ahí también demandan diferentes tipos de cuantificaciones, pero la grasa total, que es lo que está ahí, siempre va a ser cuantificada por uno de esos dos métodos que estamos hablando acá. ¿Ok? La otra cosa muy importante es que minimiza impactos ambientales. ¿Por qué? De una manera opuesta, de una manera contraria a lo que pasa en el área de alimentos, ah, donde
La grasa hace parte de la parte nutricional de los alimentos. En la área de medio ambiente, las grasas son un daño, causan daños, dificultan los cambios gaseosos, principalmente entre los animales acuáticos, la flora y fauna acuática y el aire. Entonces, es importante cuantificar las grasas para minimizar impactos ambientales cuando, por ejemplo, una industria está haciendo, está excretando, está dispensando material que tiene mucha grasa en cursos de agua, como ríos, lagunas y otros más. Y generación de energía, ahí estamos hablando de generación de energía tanto industrial, de la manera industrial, cuanto también dentro de nuestros cuerpos, que las grasas son responsables por generar, almacenar en verdad energía dentro de nuestro cuerpo. También hay una cuarta importancia acá que no sé, no hablamos, pero también las grasas son responsables por la transferencia de algunas proteínas que son liposolubles, o sea, son importantes porque cargan las proteínas de una célula a otra, una célula a otra, y porque esas proteínas tienen como características ser insolubles en grasas. Hay muchos otros puntos que podríamos abordar al respecto de la importancia de la cuantificación, pero esos son los principales. Bueno, como ya ha dicho Leandro, preparación de las muestras. Vamos a hablar rápidamente acá cómo se hace la preparación de una muestra para un análisis. Pero importante, primeramente, es conocer la matriz donde está la muestra, o sea, líquida o sólida, porque el preparo cambia de acuerdo con la matriz. Si es líquido, si es agua, más específicamente hablando, el preparo es diferente cuando la muestra es sólida. ¿Ok? Tenemos protocolos, un protocolo desarrollado para nuestro equipo de grasa que aborda los dos procedimientos de preparo de muestra sólida y muestra líquida. Cuando hablo de muestra líquida de acá, estoy hablando de agua. ¿Ok? Leche es un método completamente diferente. Leches y productos a base de leche es un método totalmente diferente, el método de butirómetro, que utiliza centrífuga y un aparato de vitrio específico. ¿Ok? Acá vamos a hablar de los dos métodos más conocidos para que son más utilizados por cuenta de abordar una mayor cantidad de muestras. ¿Ok? Bueno, primeramente, la muestra se hace el recibimiento de la muestra por el laboratorio. Después, hay que se registrar, claro, es el camino más comúnmente que más comúnmente se utiliza dentro de un laboratorio. Y después se hace un preacondicionamiento. Claro que eso va a depender de la muestra. Si la muestra va a se quedar aguardando por algún tiempo antes de ser analizada, por veces es necesario acondicionarla dentro de una nevera, un sistema de refrigeración para su conservación. ¿Ok? Eso es el preacondicionamiento. Después, la muestra pasa por el secado. Nuevamente acá tenemos que considerar si la muestra es líquida o sólida. Si la muestra es agua, claro, no vamos a secar. El preparo es diferente, como ya le dije, pero si la muestra es sólida, es importante saber si es necesario secarla, porque el agua que está presente en la muestra dificulta el proceso de extracción de los dos métodos que vamos a presentar acá. Entonces, ideal es que se seque la muestra. Claro, que si la muestra ya tiene una cantidad muy baja de, de humedad, como abajo de 10%, es posible hacer tranquilamente la extracción. Pero arriba de eso, se seca la muestra. Para secado, claro, utilizamos estufas de circulación y renovación de aire. Vamos a ver adelante en el próximos slides ejemplos de ese tipo de equipo.
Y el tiempo y la temperatura, claro, depende del tipo de la muestra. ¿Sí? Hay protocolos, libros de protocolos que son especializados y indican los tiempos y las temperaturas ideales para cada tipo de muestra. Al contrario de que muchas personas piensan, no es la misma temperatura. ¿Sí? La gran mayoría de las veces sí se utiliza 105 grados por un tiempo aproximado de 2 a 3 horas, pero eso puede cambiar de acuerdo con la muestra. ¿Ok? Después de secado, hacemos la molienda de la muestra. ¿Por qué molemos la muestra? Porque tenemos que disminuir el tamaño de las partículas de la muestra para que se tenga una interacción perfecta de la muestra con el solvente que va a ser utilizado en la extracción. Eso tanto para el método, para los dos métodos que vamos a hablar acá. Y el tipo del molino depende de la muestra. También vamos a ver eso más adelante. Después, embalaje para que se encamine la muestra para para el laboratorista, para el analista. Y claro, después rotular para que se tenga un control de la muestra por parte también de los analistas. Bueno, equipos necesarios: molino, estufa de circulación y renovación de aire. El primer equipo es el molino multiuso T631/4. Ese molino tiene la posibilidad de refrigerar la cámara de molienda. Entonces, para la gran mayoría de las muestras, es lo más indicado, porque normalmente cuando hacemos análisis de grasa, las grasas están presentes a partir de 8%, normalmente en los alimentos sólidos. Y ahí entonces, si no enfriamos la cámara de molienda, la muestra se queda pegada en las paredes y ahí no se muele perfectamente. Entonces, ese molino tiene la posibilidad de enfriar la cámara utilizando agua de grifo o entonces agua de un baño termostático, como vamos a ver adelante. Este segundo molino T651/2 es un molino de ciclón de flujo continuo, al contrario del otro, que es el por batch de primer, y es más indicado para muestras con baja cantidad de grasa, porque esta acá no se enfría la cámara, no tiene esta posibilidad. Entonces, si la muestra tiene una cantidad de grasa más baja, 1%, 2 o menos que eso, entonces ahí se puede utilizar el molino T651/2. La estufa, las dos estufas que indicamos acá, tenemos otros modelos, claro, pero las dos estufas más indicadas para el servicio de secado de la muestra es el modelo T394. 394/1 y /2 difieren por el tamaño, tienen volumes diferentes. La /2 tiene un volumen más alto. ¿Ok? Esas estufas tienen como característica especial la capacidad de renovar, de circular y renovar el aire dentro de ellas. Esto, vamos a ver, es importante también para la finalización del análisis, donde vamos a secar el solvente. Bueno, los métodos que vamos a presentar acá son dichos como métodos gravimétricos. ¿Sí? Son extracción de solventes, sí, son métodos que utilizan la extracción por solventes, son métodos que o por o extracción continua o extracción intermitente, pero al final son todos gravimétricos. ¿Por qué? Porque la extracción de la grasa, a pesar de ser a través de un solvente en ebullición, y después vamos a eliminar el solvente, claro, al final del análisis, la cuantificación de la grasa extraída es por peso, o sea, vamos a pesar la muestra antes y pesar después. Por eso que ese método, el principio de todo el método es gravimétrico. Claro que tenemos que considerar los principios de extracción por solvente que está en medio del método, pero es un método gravimétrico porque la cuantificación específicamente hablando es por gravimetría, por diferencia de peso. ¿Ok? El primer método es el método más conocido mundialmente, método de Soxhlet,
que es un método que fue creado y su nombre es en homenaje al creador, claro, Franz von Soxhlet. En 1879 creó ese método, desarrolló el método y es básicamente consiste de dos etapas, llenado y reflujo. Voy a aclarar ahora eso porque eso hace con que el método sea conocido como inmersión intermitente, ¿ok? Y voy adelante, inmersión intermitente a frío. Vamos a ver ahora esta figura que explica un poquito del método. Acá tenemos el primer dibujo, que aquí creo que todos pueden ver el cursor de mi ratón. El primer dibujo está en la primera fase del método. Tenemos un matraz acá de fondo plano y donde ponemos el solvente. El solvente y acá en esta parte donde llamamos esta de extractor, ponemos la muestra. Vamos a ver un video más detallado del preparo de la muestra que sirve para los dos métodos. Pero acá tenemos entonces un condensador y el solvente entra en ebullición acá por una plancha de calentamiento. Aquí es una plancha, eso está en portugués, pero es una plancha de calentamiento que hace con que el solvente entre en ebullición. Ese solvente entra en ebullición, llega acá, en esta parte donde está la muestra. Al llenar esta parte, cuando llega a este punto, ¿sí? Eh, la vidrería, por medio de, de su construcción, hace con que el solvente tenga un reflujo que hace con que él vuelve para el matraz de fondo plano. Entonces tenemos las etapas de llenado, como decía acá, y reflujo. Llena y reflujo. Este método también es conocido como inmersión intermitente a frío. Pero ¿por qué a frío, Valmir? Si acá tenemos una ebullición, la extracción se da justo porque acá con el solvente llena esto, él va hasta el condensador, enfría y se condensa nuevamente. Entonces el solvente, durante el momento de la extracción, el solvente está frío. Por eso es una emisión intermitente a frío. ¿Y por qué intermitente? Llena, vacía, llena, vacía. Son ciclos que las personas acostumbran usar también como parámetro para controlar la extracción del método. ¿Ok? Entonces, acá es el método de Soxhlet. ¿Y qué necesitamos para hacer el método de Soxhlet? Primeramente, una muestra, un secar la muestra. Como ya expliqué, aclaré anteriormente, el agua dificulta la extracción. Entonces, preferencialmente, no es una regla, preferencialmente secamos la muestra. Si caso la muestra tenga una cantidad de humedad más baja, entonces no es necesario. ¿Cuánto de humedad necesita tener la muestra para necesitar secarla? Eso depende de cada muestra, ¿ok? De la cantidad de solvente que vamos a utilizar, del tipo de solvente, depende de un montón de cosas. Todo eso está descrito en los protocolos específicos para cada muestra, ¿ok? Acá tenemos una estufa de secado de circulación y renovación de aire, que es la más indicada. Pero también se puede utilizar una estufa de secado y esterilización de vidrieras. Acá esa estufa, segunda estufa, un modelo T393, ella no tiene circulación forzada, tampoco renovación de aire, es una estufa normal. Dependiendo de la cantidad de muestras y de la cantidad de humedad en cada muestra, no podemos utilizar acá. Pero la más indicada es la T394 por tener circulación y renovación de aire. ¿Ok? Según el molino que ya presentamos acá, con el molino preferencialmente utilizado, T631/4 para hacer la molina de la muestra y una balanza después para pesar la muestra. Esta primera pesaje es lo que define el método como el método gravimétrico y juntamente con la última pesaje. Después
vamos para el extractor de Soxhlet. Ponemos ya, seguimos el protocolo de operación del equipo y dejamos el equipo haciendo la extracción. Es preferencialmente se puede adquirir un baño termostático para enfriar los condensadores. Cuando se enfrían los condensadores perfectamente, se consigue una pérdida muy pequeña de solvente y se ahorra agua, que es, claro, un producto cada vez más escaso, cada vez más difícil de conseguir, agua pura. No, es una pena que utilizar agua tratada para solamente enfriar los condensadores. Entonces ahí ponemos un baño termostático para enfriar. Este baño también puede ser utilizado en el molino. Después, secado la estufa nuevamente, después de la extracción. Y acá, miren que no he puesto una estufa de secado de vidrierías. ¿Por qué? Porque acá, al contrario del secado de la muestra, que no hay tanto problema en utilizar una estufa normal, una estufa más simple, acá no. Por medida de seguridad, esa es la estufa indicada para secado de la muestra después de la extracción, porque la muestra, por más que se recupere solvente, dependiendo del equipo utilizado, aún contiene solvente. Y ese tipo de estufa consigue expulsar el exceso de solvente y evitar accidentes de corriente de explosiones dentro de la estufa. ¿Okay? Bueno, después vamos para el desecador para enfriar la muestra y finalmente pesaje nuevamente, que como ha dicho, la pesaje final juntamente con la pesaje inicial define el método como gravimétrico. Algunos detalles al respecto del extractor de Soxhlet de Tecnal. El extractor de Soxhlet es muy simple, es conocido en el mundo todo y es conocido siempre por utilizar resistencias como esta. Es una resistencia de cerámica donde la resistencia se queda expuesta a una queda de una probable queda de solvente. Hicimos una mejoría en este equipo y ahora se queda así. Es una resistencia recubierta totalmente con acero, con aluminio. La resistencia sigue siendo de acero inoxidable, pero recubierta con un bloquito de aluminio que garantiza una mayor protección contra incendios. Claro que eso minimiza los incendios o los accidentes, pero el analista, si no toma cuidado, claro, va a tener problemas con ese incendio porque el equipo tiene partes calientes y si el solvente cae con una gran cantidad, se puede incendiar como cualquier tipo de trabajo hecho así. Pero por seguridad, Tecnal hizo una mejoría y ahora todos los equipos tienen esta plancha de calentamiento con aluminio y la resistencia se queda aislada del solvente. ¿Okay? Bueno, y el método de Goldfish, ¿cómo funciona? El método de Goldfish tiene una serie de ventajas que vamos a ver en el último slide, donde tenemos una tabla de comparación de los dos métodos. Pero, primeramente, es un método por inmersión continua. Esta es la principal diferencia en relación a Soxhlet. Y consiste de 3 etapas principales: extracción, lavado y recuperación. Acá tenemos un dibujo que aclara un poco mejor eso. Y también vamos a ver algunos videos que van a aclarar muy bien. Bueno, primeramente, la primera etapa es la extracción. La muestra se queda todo el tiempo acá, sumergida en el solvente. Y acá tenemos una plancha de calentamiento. El solvente está en ebullición y la muestra dentro de él. El solvente evapora, pero vuelve para acá.
porque los condensadores que están arriba hacen con que el solvente vuelva para acá. Diferente del Soxhlet, la muestra se queda todo el tiempo dentro del solvente en ebullición. Por eso que también este método es conocido como método de extracción continua y caliente. ¿Por qué continuo? Porque la muestra se queda todo el tiempo dentro del solvente. ¿Por qué caliente? Porque acá sí el solvente que está en contacto con la muestra es caliente, diferente del solvente que está en contacto con el Soxhlet, en el método de Soxhlet. Después tenemos el lavado de la muestra, donde ponemos la muestra para arriba, aquí con el sistema del equipo, y continuando el calentamiento, la muestra, el solvente, disculpe, empieza a lavar la muestra para que toda la grasa se quede acá. Y por último, la recuperación, donde recuperamos el solvente, haciendo la ebullición y por el sistema del equipo nuevamente, conseguimos recuperar el solvente en un compartimiento arriba. Vamos a ver eso en los videos. Equipos automáticos tiene un auto shutdown que hace con que se abra una válvula y se dispense el líquido acá. Por eso este cuarto dibujo aquí. Bueno, vamos a la simulación de una muestra. Vamos a ver un video ahora y el video muestra una simulación de cómo hacer la introducción de la muestra en el equipo de Goldfish. Es un video mudo, yo voy hablando, narrando la secuencia. Acá tenemos entonces el equipo de Goldfish y acá un papelito que va a simular la muestra. Abrimos el equipo, doblamos la muestra, imagine que esta es la muestra. Ponemos ahí dentro del cesto y con el ganchito y la muestra se queda así. Un detalle, la muestra se puede ser solamente con un paquete de papelito de papel de filtro o entonces utilizar el cartucho de celulosa, ¿sí? Entonces no hay problema. Si tiene cartucho de celulosa del diámetro correcto de cesto, se puede utilizarlo normalmente. Acá subimos el sistema de equipo, trabamos, trancamos él a la arriba, ponemos el solvente, penduramos la muestra, suspendemos la muestra. Acá tenemos una varilla de teflón con una válvulacita para prenderla arriba. Y este es el preparador de la muestra. Y esto, el vaso reboiler. Acá está vacío, pero después vamos a ver el video donde ponemos el solvente. Detalle, este vaso reboiler tiene un volumen total de 250 mililitros, pero para la extracción son requeridos 100 mililitros de solvente. La etapa de extracción y lavado ahora está ejemplificado en el video. Y ahora sí, después de empezar el proceso, acá está la muestra ya con solvente. Y en esta posición está en la posición de lavado, porque la muestra está casi, ya está suspendida, pero durante la extracción está abajo, sumergida todo el tiempo en el solvente. Y la fase de recuperación. Para recuperar el solvente, después de terminar el tiempo de extracción, vamos a ver cuál es el tiempo necesario después. Suspendemos todo totalmente, la varilla, hasta que la tapita de teflón cierre el camino de vuelta de solvente. Y ahí prendemos la varilla y aguardamos que el solvente se recupere. Claro, en ese momento aumentamos la temperatura de extracción para la temperatura de recuperación, que es un poco más alta, y aceleramos la recuperación.
Acá algunos detalles de la recuperación. El único vaso que está recuperando es el vaso del medio, porque los otros están abiertos. Después de un tiempo, aquí tenemos el ejemplo de solvente que no pasó, que no recuperó porque está abierto aún, sigue abierto, y el solvente que se recuperó. Mira dónde está. Y por fin, el último video, donde vamos a quitar el solvente totalmente recuperado. Elevamos el sistema todo arriba. Hay una tranca ya para que se quede suspendido. Y ahí recuperamos el solvente. Este solvente que se queda aquí abajo, es necesario que se quede acá porque durante la recuperación utilizamos una temperatura más alta que la temperatura de extracción. Y para evitar que se degrade la muestra, mantenemos siempre un, un poco al menos de solvente acá abajo por, por pura física, ¿no? Si tengo un solvente acá, la temperatura no va a pasar de la temperatura de ebullición del solvente, por más alta que esté en bloque. Y ahí entonces finalizamos el secado dentro de la estufa, conforme vimos por el procedimiento mostrado antes. Bueno, algunos detalles al respecto de la extracción de Goldfish. Entonces, primeramente, secamos la muestra como el método de Soxhlet y eso no cambia. Y aquí podemos utilizar las dos estufas, no hay problema. Después, molienda, tal cual el método de Soxhlet. Esto también no cambia y pesaje. Todo el proceso inicial de preparar de la muestra es el mismo para Soxhlet o para Goldfish. Lo que cambia es la extracción con el extractor de Goldfish. Y, claro, podemos comprar, adquirir un baño termostático para que se enfríe perfectamente los condensadores, tal cual Soxhlet. Después, secado la muestra, nuevamente hay que secar la muestra que pasó por la extracción en una estufa con circulación y renovación de aire por tema de seguridad. Siempre seguridad es arriba de todo, siempre es lo más importante de todo, ¿ok? Después secar en un desecador para enfriamiento, desecador vacío y pesaje nuevamente. Y ahí se finaliza el método de Goldfish. Algunos detalles al respecto del extractor de Goldfish. Acá al respecto de los condensadores. Acá tenemos el sistema de extracción del Goldfish que posibilita la recuperación del solvente que ya vimos acá. Primeramente vamos a ver los detalles del condensador. ¿Por qué es tan eficiente? Acá tenemos un video que muestra por qué el condensador de ese equipo es tan eficiente. Porque el agua entra al mismo tiempo en todos, o sea, los condensadores son individuales. Mire cómo es esa parte detrás del equipo. Y también tenemos el modelo de 0.45 con la pantalla táctil y vamos a ver cómo es sencillo de operarla. Acá está el modo descanso, con un toque vuelve a trabajar y ahí vamos a programar. El técnico necesita de apenas algunas operaciones para configurar la temperatura e iniciar el trabajo. Y no podemos nos olvidar, claro,
del baño termostático. Siempre el baño termostático es importante para que se ahorre agua y para que se enfríe perfectamente los condensadores. Bueno, estamos llegando al final de la presentación y vamos para nuestras consideraciones finales. La tabla, como prometido, que indica una comparación del Goldfish con Soxhlet. Bueno, ¿cómo es la extracción de cada uno? En Goldfish, por inmersión continua en el solvente caliente. En Soxhlet, inmersión intermitente y el solvente llega a la muestra frío. La refrigeración es homogénea en los condensadores. El Soxhlet tenía un problema porque la variación de temperatura en la refrigeración de los condensadores es alta porque la refrigeración de los condensadores de Soxhlet normalmente se hace de manera secuencial, o sea, el agua de enfriamiento entra primero en el condensador 1, pasa de 1 para el 2, de 2 para 3 y así se va. Acá en el Goldfish no, entra en todo al mismo tiempo y sale de todo al mismo tiempo. Acá de Goldfish se utiliza 100 mililitros de solvente, pero van 1000. Acá en la presentación yo vi que el tamaño, el volumen del reboiler del vaso de extracción del Goldfish es para 250 mililitros. Claro, para que se tenga un espacio vacío que se permita la ebullición de la muestra, ¿sí? Pero el volumen de solvente que se requiere para Goldfish es solamente 100 mililitros. En Soxhlet se utiliza 200 mililitros o hasta más de solvente. ¿Por qué? Para que se compense, para que no se queme la muestra, siempre hay que sobrar un poco de solvente, se quedar un poco de solvente en el matraz de Soxhlet. Y arriba hay que tener solvente suficiente para que se tenga el reflujo. Es típico de la técnica. Y ahí, dependiendo del tamaño de matraz utilizado, abajo del Soxhlet se utiliza bien más que 200 mililitros de solvente y que normalmente no se recupera, no se tiene la recuperación. En Goldfish se recupera hasta 90% del solvente. Típicamente se recupera al menos 80%, ¿sí? Pero si en una situación ideal se puede recuperar hasta 90%. Soxhlet no se recupera o entonces se tiene poca recuperación del solvente. Y el solvente sí se puede aprovechar para otra extracción, el solvente recuperado. Claro que hay algunos puntos, detalles que se tiene que observar, pero sí se puede utilizar el solvente recuperado para nuevas extracciones. El bloque de Goldfish es bloque blindado en aluminio. Aunque Soxhlet de Tecnam tenga pasado por una mejoría, el bloque de Goldfish aún es más seguro y más eficiente. ¿Okay? Entonces, el Soxhlet, la resistencia hoy, es de acero inoxidable, recubierta en aluminio, pero el bloque aún sigue siendo más eficiente. Y ahora la principal diferencia de Soxhlet de Goldfish con relación a eficiencia. Tiempo de extracción de Soxhlet es de 1 hora y 30 minutos, de hasta 1 hora y 30. Tiempo para Soxhlet, la misma muestra lleva de 3 a 4 horas de extracción. Estamos hablando de tiempos de extracción, del tiempo de la muestra dentro del equipo. No estoy considerando acá el tiempo de preparo y el tiempo de secado, ¿ok? Pero mira que la diferencia de tiempo es muy grande, ¿ok? Las metodologías son varias que utilizan los dos métodos. Acá tenemos las principales: AOAC, AOCS y para medio ambiente, Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. Estas tres metodologías son las principales, pero hay otros libros de protocolos que alrededor del mundo que utilizan los dos métodos e incluso algunos se basean en estos tres para hacer sus protocolos. Acá en Brasil, por ejemplo, para alimentos, tenemos el Compendio de la Alimentación Animal, que es un libro de protocolos que tiene como principales referencias el libro de AOAC. ¿Okay?
Esas son algunas de las metodologías, incluso el protocolo de Goldfish desarrollado para nuestro equipo. Las referencias son justo el compendio y AOC para alimentos, claro, y el Standard Methods para, para las muestras de medio ambiente. Bueno, vamos entonces a abrir la sesión de preguntas. Pido a Leandro y Rodrigo que me ayuden con las preguntas, leyendo las preguntas que ustedes escribieron en el chat, y iniciemos entonces con las preguntas. Leandro y Rodrigo, por favor. Claro, muchas gracias, Baumil. Leandro, no sé si quieres comentar algo antes que yo empiece a leer las preguntas. Sí, buenas tardes otra vez a todos. Solo me gustaría recordarlos de que así como Laís compartió en el chat, de que es necesario que por favor rellenen el formulario que sigue allí en el chat, el link, para que entonces nosotros podamos enviarles el certificado. ¿Ya? Bueno, y dejo las preguntas contigo entonces, Rodrigo. Yo voy a también, una de las primeras preguntas, no me acuerdo el nombre de la persona, pero nos pidió que compartiera el canal de YouTube de nosotros y pronto voy a escribir ahí en el chat. ¿Ok? Gracias. Fue la señorita Karina Reyes Bernal que ha solicitado este. Ok, yo ya voy a contestar acá. Listo, muchas gracias. Bueno, acá entonces vamos a empezar las preguntas y bueno, mientras voy leyendo, igual si hay más dudas, por favor que escriban ahí para ayudarnos y seguramente va a ser las dudas de mucha gente, ¿ya? Entonces, Enripo Suárez Ruiz nos pregunta, ¿las muestras semisólidas también entrarían en esta matriz? Muestras semisólidas, entiendo que serían muestras, ¿no? Que serían muestras en forma de una pasta, una goma, algo así. Para este tipo de muestra hay métodos específicos, como entraría como si fueran las muestras de leche. Sí es posible suspenderlas en el papel de filtro y sin tener pérdidas de material particulado para el solvente, sí es posible. Pero seguramente este tipo de muestra, tal cual aguas, tiene un protocolo de preparo, un preparo especial, un preparo específico, ¿sí? Teniendo ese preparo listo, sí, se puede utilizar tanto Socklet cuanto Goldfish para hacer los análisis. Recordando que para hacer un análisis tanto en Socklet cuanto en Goldfish, la muestra hay que ser sólida, no líquida, no semisólida, sólida. ¿Cómo hacemos con agua? Agua, hay un preparo específico descrito en Standard Methods para justo conseguir transferir de la grasa de la matriz líquida para una matriz sólida. Es así que se analiza aguas, tanto nuevamente en Socklet como en Goldfish. Entonces, eh, si sirve de contestación para la pregunta, el protocolo para muestras semisólidas, el protocolo de preparo debe ser específico para ellas. Y ahí sí, después que se consigue la matriz sólida, ahí sí se puede hacer el análisis. Gracias. Rodrigo, perdón. Claro. Antes que lea la siguiente pregunta, me gustaría también comentar de que como nosotros tuvimos este pequeño problema al principio, que no, el Zoom no estaba aceptando más de 100 personas en el webinar, nosotros vamos a compartir el link después de todo el webinar con todos los participantes también. Entonces, para eso también es importante que rellenen, que hagan su registro para que reciban el certificado de participación y también van a recibir un link donde van a poder ver todo el webinar. ¿Ok? Gracias. Ok.
Y solo para complementar también es de suma importancia porque ahí vamos a compartir principalmente los videos que ahí estaban en la presentación. ¿Ok? Bueno, la próxima pregunta es de Mónica Galarza. En el método Goldfish, ¿cuánta más temperatura se debe subir? Esa es una pregunta extremadamente importante y que también hace diferencia entre el método de Goldfish y Soxhlet. En el método de Goldfish, como tenemos un control microprocesador de temperatura, podemos trabajar con con la característica del solvente, que es justo su temperatura de ebullición. Tenemos en algunos solventes utilizados, son solventes puros, como el hexano, que tiene un poder de extracción muy similar al éter de petróleo. Y la temperatura utilizada, la regla que utilizamos es siempre para la extracción 20 grados Celsius arriba de la temperatura de ebullición del solvente. Y para la recuperación y lavado, son cerca de 60 grados arriba de la temperatura de ebullición del solvente. Entonces, ¿por qué esas temperaturas? Para la extracción, basta que el solvente entre en ebullición, una ebullición liviana. Entonces, no necesita mantener a la muestra tanto tiempo así a una temperatura muy alta. Claro que el solvente entra en ebullición y se mantiene así hasta que cambie de estado físico para vapor, pero con la condensación se hace siempre un reflujo. Y la temperatura más alta sirve para acelerar el proceso de lavado y garantizar una buena recuperación, una rápida y buena recuperación del solvente. Entonces, 20 grados arriba de la ebullición del solvente para la extracción, y para el lavado y recuperación cerca de 60 grados arriba. La próxima pregunta es de Alesaida Duque. Si tengo muestras de productos terminados de un ponque es como si fuera un bolo puma, ¿ok? En portugués, para nosotros el ponque es un bolo. ¿Debo secar la muestra para su extracción de grasas? En ese caso, preferencialmente sí, porque ese tipo de muestra tiene una cantidad relativamente alta de humedad, porque eso incluso es para nosotros. Las personas no le gustan de un, como se dice, Rodrigo, ponque, Ponque. un ponque seco, porque como se está comiendo un ponque muy seco, ahí se pega en la garganta y no va. Entonces, para ese tipo de muestra, normalmente es una humedad, claro, la humedad está sob control, pero es un poco más alta, más que 10% seguramente. Y ahí, ideal es que se seque la muestra, no completamente, pero se seque para que se quede una humedad abajo de 10% al menos, y ahí se garantice una buena extracción, porque el solvente tiene dificultad de llegar hasta la grasa si hay humedad alrededor de ella. La próxima pregunta es de Armando Rodríguez. ¿Cuándo se utiliza el Goldfish? Goldfish puede ser utilizado en sustitución al Soxhlet con suceso en varios tipos de muestras, pero yo, Barmil, tengo la siguiente opinión. Goldfish tiene desventajas en relación a Soxhlet, disculpe, tiene desventajas en relación a Goldfish. Sí, tiene, pero es un método aún muy aplicado y es un método que por cuenta de la extracción ser más lenta y más sencilla, más suave, es un método que tiene una repetición un poco mejor. Entonces, laboratorios que trabajan con desarrollo de métodos, el desarrollo de nuevos productos y que necesitan de una precisión muy alta en sus resultados y que no tienen no tiene más tiempo para conseguir los resultados, si puede usar Soxhlet tranquilamente. Goldfish tiene una repetición un poco más baja por ser una extracción más agresiva, pero es extremadamente útil para control de calidad de alimentos, ¿sí? Claro que estoy acá hablando de aplicaciones específicas para uno y otro método, pero conocemos a clientes que utilizan tranquilamente a Goldfish para desarrollo
de nuevos productos y consiguen excelentes resultados. Pero para control de calidad, Goldfish es mucho mejor por cuenta de la velocidad de la extracción. Bueno, la próxima pregunta es de Abraham. Para análisis de cárnicos, en el método de Goldfish se recomienda tratar la muestra con sulfato de sodio y arena de mar. En análisis de cárnicos, eso generalmente tiene mucha grasa y las personas no saben es que las grasas presentes en cárnicos tienen diferentes composiciones. Algunas de ellas necesitan hacer un procedimiento de hidrólisis. Desconozco el procedimiento citado en la pregunta, pero sí es un protocolo y que está escrito en el protocolo que se tiene que hacer un preparo de la muestra con ese tipo de reactivo. Hay que hacerlo, porque el solvente tanto hexano como éter de petróleo y otros, ellos trabajan con las grasas que están libres, que están, por así decir, reactivas con el solvente. Entonces, si la muestra tiene algún tipo de grasa que se está más pegada, por así decir, a la matriz donde está, entonces necesita de algún protocolo para quitar esa grasa primeramente, para dejarla libre para el ataque de solvente. Esto pasa también en no solo cárnicos, también en muestras de granos, donde en industrias beneficiadoras de granos que hacen aceites y que pasan, exponen las muestras de los granos a procesos de presión y calor muy alto. Eso hace con que la grasa cambie la composición y no permite la extracción por el solvente. Y ahí se torna necesario hacer, por ejemplo, una hidrólisis ácida. Y ahí después de la hidrólisis ácida, ahí sí hace la extracción para determinación de la grasa. La próxima pregunta es de Eugenia. Si tengo efluente industrial, ¿cuánta muestra creo que sacar? ¿Debo sacar para Goldfish? O sea, ¿cuánto tengo que retirar para hacer el proceso? Ahí estamos hablando del protocolo de preparo. Para Goldfish, siempre de 1 a 2 gramos de muestras son suficientes, pero estamos hablando de muestras sólidas. Hay que observar el protocolo de transferencia que anterior a la extracción, para que se transfiera la grasa de la matriz líquida para sólida. Y ahí vamos a tener los volúmenes para que se haga ese preparo, por así decir, y ahí se puede utilizar 100, 150, 250 mililitros de muestra, pero ese volumen todo hay que considerar que mismo un efluente muy cargado aún contiene una cantidad de grasa muy pequeña en relación a cualquier alimento. Estamos hablando en los rangos de ppm, parte por millones, al paso que en alimentos hablamos en porcentaje, o sea, más de 10.000 ppm. Y ahí entonces el volumen inicial de la muestra depende, claro, del efluente. Eso no hay un volumen fijo. Lo que estamos intentando decir es que cuando se tiene una muestra de líquido, de agua, depende de la consideración esperada, se utiliza un volumen más pequeño o más grande para hacer ese preparo, para que la cantidad de grasa en la matriz sólida sea siempre la misma. La próxima pregunta es de Ana Celina Lancho. ¿Qué solventes debo emplear para muestras de alimentos con alto contenido de lipoproteínas? Solventes normalmente utilizados son hexano y éter etílico, y éter de petróleo, disculpe. Pero en el protocolo que tiene que seguir, siempre hay un protocolo, un libro de métodos apropiado para cada necesidad. Y hay que seguir la mezcla. Por veces una mezcla de solventes es necesaria, no solo un solvente puro, una mezcla de solventes. Con el equipo se puede trabajar también con una mezcla. La extracción
el equipo va a hacer solamente calentando el solvente y haciendo el reflujo. ¿Cuál es el solvente utilizado? Miren su protocolo. Eso es importante salientar. El protocolo específico para su muestra, ya le dije cuál es el solvente, cuál es la cantidad de utilizada. Mire, si mi protocolo trata de Soxhlet, todo bien, podemos adaptarlo para Goldfish tranquilamente. Pero cosas como solventes, si es un puro, si es una mezcla, eso no va a cambiar por se tratar de un procedimiento, un parámetro específico para aquella muestra. ¿Ok? Entonces, de aguas efluentes, Standard Methods es lo más utilizado, pero no es el único libro de métodos existente para ese tipo de muestra. Entonces, si para ese tipo de muestra que hablan acá, seguramente hay un libro de métodos que está diciendo cuál es el solvente más adecuado. Gracias, Domino. La próxima pregunta es de Karina Reyes. ¿Puedo reutilizar mi solvente recuperado de Goldfish? Si sí, ¿cómo puedo verificar que mi solvente está libre de residuos de lípidos? Esto es una pregunta muy recurrente. Bueno, primeramente, sí. Es posible utilizar el solvente recuperado tranquilamente para otras extracciones. Una manera de mirar si su solvente está perfectamente limpio es hacer lo que llamamos de blanco. Se pone el solvente para hacer todo el proceso de extracción, pero sin muestra. Y se pesa el paquete limpio, el filtro limpio antes y limpio y después. Claro que el rango de aceptación, ¿quién va a decir? Es el laboratorio, porque eso, cada laboratorio tiene que, son parámetros que cada laboratorio tiene que, que elegir como máximos y mínimos. Pero un blanco simplemente ya es una manera muy simple de garantizar que su solvente está limpio. Un detalle, el solvente recuperado no se utiliza solo. Siempre mezclamos una parte de un solvente recuperado para una parte de solvente puro, nuevo, porque los solventes nuevos tienen aditivos que minimizan detonaciones dentro del vaso de extractor durante el calentamiento por cuenta del calentamiento. Entonces, hay que mezclar. Si tengo 800 mililitros de solvente recuperado, tengo que mezclarlo con 800 mililitros de solvente nuevo, puro, para garantizar que al menos un poco de los aditivos que garantizan la seguridad del solvente pasen para el solvente recuperado. La próxima pregunta es Petrona Copa Ibarra. ¿Cómo se asegura que la extracción de materia grasa fue completa? Por el tiempo de extracción. Si tanto Goldfish como Soxhlet se puede hacer de la misma forma. Se hace, si tú no conoces su muestra, claro, eso se pasa cuando no conocimos la muestra. Si tú no conoces la muestra, puedes hacer varias pruebas, una misma muestra muy homogénea, se separa en porciones y se hace la extracción de cada porción, claro, es la misma muestra. La porción número 1, se quita la del equipo con 30 minutos. La porción número 2, con 45 minutos. Y así se va con todas las porciones y se hace una evaluación. Cuando la cantidad de grasa se torna estable, el resultado se queda estable, ahí es el tiempo para la extracción, el tiempo máximo para la extracción necesario para la extracción completa. Esto estoy hablando de muestras que ya contienen la grasa libre y perfectamente disponible para la extracción con el solvente. ¿Sí? Les recuerden que algunas muestras, que particularmente muestras extrusadas, que pasaron por el proceso de extrusión, tienen su composición diferente y el solvente no consigue extraer. ¿Okay? Pero esa manera que describí es una manera simple de mirar si todas las muestras están, si el tiempo de extracción está suficiente para
para garantizar la completa extracción de la grasa. La próxima es de Abraham. ¿Los lácteos se pueden analizar por este método? No, los lácteos y todos los productos a base de leche se analiza por buchirómetro, que es un método normatizado y acepto el mundo todo para análisis de este tipo de muestra. Incluso ese tema fue tema de una, de una charla previa entre Laís y yo, que Laís me hizo la misma pregunta. ¿Se podría utilizar Socklet o Goldfish para hacer lácteos? No. Eso porque el método del buchirómetro ya está normatizado, ya está establecido en los protocolos. Si tú vas a utilizar Socklet o Goldfish para hacer la extracción, ¿se puede? Sí, se puede, pero los auditores no van a aceptar o entonces van a aceptar con varias restricciones, pidiendo muchas validaciones del método y todo más. ¿Okay? Entonces, para lácteos hay protocolos y métodos específicos. La próxima pregunta es de Luz Vizcanqui. Para hacer análisis de ácidos grasos más adelante, ¿puedo extraer por los métodos que explicó o influiría en la composición de la muestra extraída? Ácidos grasos, disculpen. Ácidos grasos son muestras ya específicas. Lo que se hace la extracción con el Goldfish y Socklet, los dos, son las grasas totales, o sea, todo lo que está disponible para la interacción con el solvente, incluso los ácidos grasos, pero el método Goldfish o Socklet no distingue si es un ácido graso o si es solamente una grasa normal. Entonces, en este caso, tendría que se usar alguna técnica más específica, cromatografía, tal vez, después de la muestra ya extraída. Ok. Una nueva pregunta de Alisaida Duque. ¿Qué puede hacer para extraer el doble de grasa en un producto de snack? Ejemplo, papas. Sería como Ruffles para nosotros. El doble, bueno, snacks, probablemente, son productos que pasaron por, ayúdame acá, Rodrigo, frituras, que son fritos. ¿Cómo freír productos? Sí, con freír. Y posiblemente tiene la composición de la grasa cambiado por cuenta del calentamiento fuerte que sufre. Entonces, pues, es seguro afirmar que una parte de la grasa se cambió en una parte que no está disponible para la extracción con solvente. Y ahí un procedimiento que se puede utilizar es justamente la hidrólisis ácida, que torna libre, torna disponible toda la grasa para la extracción por el solvente. Esto es un protocolo de preparo que sirve tanto para Socklet como para Goldfish. Recordando que tanto Socklet como Goldfish tiene por principio básico la extracción con un solvente orgánico. Okay. Lilia Ibáñez Sierra. De acuerdo a lo indicado durante la charla del secado y molienda de la muestra, ¿cómo hago para garantizar que no haya pérdida del analito de interés en todos estos pasos? Se utiliza el método más agresivo, por así decir, es justamente la molienda, porque la temperatura, si necesario secar la muestra antes, la temperatura utilizada hay que ser una temperatura que garantice que no se degradará la muestra. Claro, entonces una temperatura más baja. En ese caso, una estufa de circulación y renovación de aire es más eficiente porque no es solamente no va a secar solamente por calentamiento. El aire que está circulando también ayuda a secar. Pero la molienda no, la molienda es un procedimiento agresivo porque se golpea la muestra dentro del molino. En ese caso, el molino multiuso, que se puede enfriar la muestra, ¿sí?, ayuda a mantener las características de la muestra. No solo ayuda a que la muestra no se pegue a las paredes del molino, como también preserva las características originales de la muestra. Esto es aún más importante en el análisis de proteína, que ahí sí se tiene una posibilidad muy grande de se desnaturar
las proteínas presentes en la muestra. La grasa, no tanto, pero las proteínas sí. Pero utilizando un molino que se puede enfriar, se puede garantizar eso tranquilamente. Ya. Solo para complementar, cuando Bomi dice que se puede enfriar la muestra, este molino tiene una cuba que es como enchaquetada, ¿ya? Entonces el agua pasa y no hay contacto con la muestra. Entonces se enfría esta chaqueta de agua que va a enfriar directamente la muestra. ¿Ok? Solo como complemento. Gracias, Rodrigo. De nada. Henry Paul Suárez Ruiz pregunta, ¿qué sucedería si la extracción de grasa se realiza con la muestra húmeda? ¿Cuál sería el método apropiado para este tipo de muestras? Para muestras muy húmedas, el problema de la humedad, no abordé eso durante la charla, pero el problema de la humedad es lo siguiente. Agua y aceite, todos saben que no se mezclan. Pero cuando tengo agua alrededor del aceite que está pegada en la muestra, en la matriz sólida, el solvente primeramente se mezcla con el agua, porque son perfectamente solubles, agua y solvente. Y conteniendo agua y solvente, la grasa no consigue alcanzar el solvente, las moléculas del solvente perfectamente, ¿sí? En esos casos, el procedimiento más simple y más directo es secar la muestra, ¿sí? No necesitas secar totalmente, pero secar a un nivel que permita que la muestra tenga una interacción buena con el solvente, ¿ok? Si es posible secarla totalmente, ok. Método para muestras húmedas, yo no conozco específicamente este, tanto que para aguas, que no hay muestra más húmeda que esta, ¿sí? Se utiliza un socket o entonces goldfish, ¿sí? Porque son los métodos más utilizados y que tiene la eficiencia comprobadamente buena para esos tipos de muestras. Tal vez exista algún método que sea bueno para ese tipo de muestra, pero yo no conozco aún un método que se consiga una confianza alta en los resultados, tal cual ese, ¿ok? Pero el protocolo sería secar la muestra caso sea muy húmeda, o entonces cambiar la matriz en caso de agua. Ok. Patti Mori nos pregunta, ¿qué tipos de solventes es recomendable para matrices alimentarias que tienen más de 50% de grasa? Los protocolos todos siempre sugieren hexano y éter de petróleo. Difícilmente se tiene una muestra que, que promueva la saturación del solvente. Ya hicimos pruebas con muestras de 50% de grasa con el Goldfish y la extracción se quedó sin problemas. Más que 50% es muy difícil, muy, muy difícil. Y ahí vale recordar una técnica básica de análisis. Tengo que utilizar una masa, una cantidad de muestra para mi extracción tal que permita que mi solvente, mi reactivo, no se sature. O sea, si yo tengo una muestra que está muy saturada de grasa, el protocolo directo es bajar la cantidad de masa que voy a pesar. Si utilizo normalmente de 1 a 2 gramos de muestra, entonces voy a pesar medio gramo, 0,4 gramos, voy a pesar menos, para que yo tenga con la misma cantidad de solvente, yo tenga la posibilidad de hacer la extracción sin problemas. Ok. Bueno, la próxima pregunta es de Germán Álvarez. ¿Es posible determinar materia grasa en yogurt con cualquiera de estos métodos? Materia grasa en yogurt. Yogurt. Sí, sí. Eso entra en el método, en el tema del butirómetro. Yogurt es un producto lácteo y entonces tenemos que utilizar un método desarrollado y normatizado para productos lácteos, que es el butirómetro. Eh, ¿Es posible nuevamente utilizar Socklet o Goldfish? Sí, sería posible, podríamos desarrollar el método, pero
el laboratorio estaría siempre haciendo validaciones por cuenta de no utilizar un método normatizado. ¿Ok? Entonces, en esos casos, no voy a mentir a ustedes diciendo que el software de Goldfish sirve para todos, porque no sirve, pero sirve para la mayoría. Con lo que pasa es que para productos lácteos de cualquier naturaleza hay métodos específicos y que para facilidad de los laboratorios hay que utilizar estos métodos que ya son normatizados y desarrollados. Ok, Arnaldo Condori nos pregunta, ¿cómo yo podría determinar la grasa cruda y qué método me sería más favorable para determinarla? La grasa cruda, y voy a entender que la grasa cruda sería la grasa total, ¿sí? En ese caso, software de Goldfish podría ser utilizado tranquilamente. Lo que pasa es que hay más preguntas a hacer para contestar eso. ¿Cuál es el tiempo necesario que tiene que seguir para entrega de resultados? Es la primera pregunta que el cliente tiene que hacer a sí mismo. Porque si yo tengo tiempo para entregar los resultados, no hay problema en usar Socklet. Pero si necesito entregar los resultados del mismo día o máximo en día siguiente, Socklet se torna la opción más, más adecuada. Claro, hay otros puntos que hacen del Socklet un método más propicio a hacer porque es más eficiente, energéticamente también es más eficiente, es más seguro, tiene mayor grado de seguridad. Hay otros puntos que son ventajas para Goldfish. Claro, si preguntan a mí, yo voy siempre a intentar hacer una extracción con Goldfish y no con Socklet, porque Socklet tiene muchas desventajas, ¿ok? Pero por el principio de extracción, tanto Goldfish como Socklet son adecuados a este tipo de muestra. ¿Ya? Lilia Ibáñez Sierra, ¿cuál es la equivalencia en ciclos de Goldfish respecto al Socklet convencional? Socklet trabaja en ciclos, pero Goldfish no. No hay una equivalencia porque las pruebas se hacen para determinación del tiempo de extracción en Goldfish. Se hacen justo de la manera que aclaré antes. Tú pones la muestra y hace pruebas de tiempo, ¿sí? Y ahí no importa la cantidad de ciclos porque no hay en Goldfish. Lo que se tiene es una temperatura de extracción cerca de la temperatura de ebullición del solvente utilizado, un poco arriba, y que garantiza la ebullición del solvente. Nada más. Los ciclos de Socklet están ahí porque no hay un control microprocesado en el equipo para Socklet, porque ahí esos ciclos fue la manera encontrada de hacer un control de temperatura, aunque sea un control muy grosero, pero es una manera. En Goldfish es diferente porque tenemos un control microprocesado y podremos trabajar con la característica de la ebullición del solvente, ¿sí? Entonces, no hay una equivalencia de ciclos. Mira cuántos ciclos. Eso está en los protocolos de Standard Methods. Sí, está descrito que, si me recuerdo bien, son de 10 a 20 ciclos por hora que hay que tener para una buena extracción. Y dependiendo de cada equipo, va a cambiar un poco porque el control de temperatura es analógico en Socklet. Goldfish trabaja con la ebullición del solvente. Entonces, no hay una equivalencia directa que se puede elegir porque son equipos completamente diferentes. Ya. Bueno, la próxima pregunta es de Juan Pablo. Empieza contestando ella cuando nos pregunta con respecto al precio de estos equipos. Ahí, Juan Pablo, cada país maneja su costo, ¿ya? Entonces tendría ustedes que buscar nuestros distribuidores en cada país para solicitar el precio, ¿ok? Y con respecto a cuando se adquiere el equipo, ¿qué necesidades específicas requieren
en cuanto a instalaciones? Eso dejo a Valmir para que pueda contestarla. Los equipos de Goldfish, equipo de Goldfish se puede trabajar fuera de la campana de extracción de gases, no hay necesidad. Solamente una observación que hay que tener dentro del laboratorio una circulación de aire general. Que algunos, ya vi eso en algunos laboratorios que están casi que completamente sellados. O sea, el único punto de circulación de aire que tenía el laboratorio es justo la campana de extracción de gases. Y eso no es una condición muy buena porque no es solo el equipo de Goldfish o Soxhlet que trabaja con solventes volátiles. Otras análisis también trabajan con solventes volátiles o hasta mismo de digestiones. Entonces, hay sí que haber un sistema que garantice la renovación del aire del laboratorio. Y el equipo de Goldfish puede quedar cerca de un exhaustor de pared para garantizar que los vapores salgan del laboratorio. ¿Okay? La instalación del equipo es extremadamente simple. Una toma de energía y una fuente de agua, que puede ser un grifo o puede ser un baño termostático. ¿Okay? Nada más que eso, porque el equipo solamente va a enfriar, va a calentar la muestra y en un sistema cerrado. Lo mismo se aplica a Goldfish, a Soxhlet. Soxhlet, por tema de seguridad y de ser un equipo menos seguro, naturalmente un poco menos seguro do que Goldfish, ahí se puede poner dentro de una campana. ¿Okay? Pero también es lo mismo, una toma de energía y con una fuente de agua para enfriar los condensadores. Permiso, Rodrigo y Valmir. ¿Sí? En general, nosotros cuando llega una hora 30 de webinar, nosotros terminamos la presentación, pero como veo que hay bastante preguntas y sigue alto el número de participantes, vamos a seguir así y a ver cuánto más preguntas alcanzamos a contestar. Y además yo veo que algunas personas nos están preguntando si vamos a compartir la presentación y todo más. Les comento que máximo en el miércoles va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Y también vamos a enviar los videos, los links, todo en los correos de ustedes. Pero refuerzo que tanto para recibir esta información como para recibir la información del certificado de participación necesitan llenar el link que justo está puesto en el chat del webinar. Ok, gracias. Gracias. Gracias, Leandro. La próxima pregunta es de Erika Pachari Vera. ¿Qué método de extracción recomienda de tal manera que no se vean afectados los ácidos grasos insaturados? Eso tendría que revisar el método porque, como he dicho en una pregunta anterior, tanto Goldfish como Soxhlet extraen las grasas totales, ¿sí? Sin distinguir lo que es ácido graso o la grasa saturada o insaturada. Ellos van a extraer todos, ¿sí? En este caso, creo, no soy el experto en ácidos grasos, pero imagino que después de la extracción de la grasa total, se puede tomar la muestra y hacer la determinación de los ácidos grasos a través de otra técnica, como técnicas cromatográficas, ¿sí? O entonces hasta cambiar el solvente. Muchos clientes utilizan mezclas de solvente para intentar definir mejor cuál tipo de grasa, cuál tipo de componente se quiere extraer durante la extracción, ¿sí? Entonces, esa es una pregunta similar a la pregunta que contesté antes sigue, y yo voy a revisar el tema mejor y después puedo contestar con más propiedad. Luz Cárdenas Herrera nos pregunta, ¿solventes
recomendables para alimentos. Creo que ¿cuáles son? Sí, siguen en los protocolos, los dos más utilizados, que están en casi todos los protocolos, éter de petróleo y N-hexano. Yo, particularmente, prefiero a N-hexano. Ok. Bueno, acá hay una pregunta, acá dice solamente usuario. Buenas tardes, anticipadamente, mil gracias por enviar información técnica de los equipos mostrados en esta charla. Así como comentó Leandro, si usted llena el formulario, va a recibir toda la información brindada en este webinar y, claro, por supuesto, un presupuesto o información que se necesita. ¿Okay? Ok, ahí aparece lo mismo. Mayra Molina, buenas tardes. Mi pregunta es si puede medir grasas en muestras de cacao y derivados. Sí, es posible. El problema mayor del cacao es que su granulometría es naturalmente muy fina cuando pasa por la molienda. El cacao, el fruto, no, porque es un fruto, pero después que se muele, se torna extremadamente fino y ahí él atraviesa el papel de filtro utilizado para contener la muestra. Y lo que no se, una otra cosa que no se puede tener para Goldfish o Success, porque son técnicas gravimétricas, es tener la muestra sólida, el particulado, pasando para el reboiler, el vaso de extracción, porque va a interferir en el peso del vaso después. En el vaso queremos solamente la grasa y nada más. Ahí hay que se definir cuál es el tipo de papel de filtro que se puede utilizar para que se contenga el- la muestra sin que permita que se pase la muestra sólida para el vaso de extracción. Es solamente eso. Una otra cosa también. Una vez me preguntaron si es posible analizar la grasa de achocolatado. No sé cómo decir eso en español. Rodrigo, ayúdame. El achocolatado, lo que está líquido. El polvo, el polvo. Ah, ok, sería como un chocolate en polvo y ahí se Sí, mezcla directamente la leche. sí. Eso Ese sería lo que tipo, vos me quiere decir. exactamente. Ese tipo de muestra es, es fina, claro. Se puede notar que es fina, pero también es soluble, es totalmente soluble. Entonces, cuando tú pones mezclado con el solvente, él se solubiliza por completo. Entonces, acaba pasando también grasa y el material de la muestra para el vaso de extractor. En ese caso, hay que utilizar alguna otra técnica que no Socrates o Goldfish, porque ahí esa técnica, esas dos técnicas no van a ser eficientes para ese tipo de muestra. ¿Ok? Ya. Bueno, creo que es Leónidas Amílcar. ¿Puede utilizar métodos para pastos o forrajes? Pastos, sí, sí, se puede. En ese caso, basta que se consiga moler bien la muestra, porque en este caso pastos, forrajes no son solubles en el solvente utilizado. La grasa sí, pero la muestra, la matriz no. Entonces la matriz va a quedar dentro del paquete de filtro utilizado para contener la muestra, en cuanto que la grasa pasa libremente para el vaso extractor. No hay problemas. Okay. Solo para complementar, hay un molino específico para esta aplicación de la molienda de forrajes. ¿Okay? Entonces sería el TE650/1, que no está en la presentación, pero ese es lo que más se recomienda. Bueno, la próxima. Un momento que estoy buscando las otras. Bueno, acá Luz Cárdenas pregunta nuevamente, ¿qué correo envío la solicitud de equipos y reactivos? Luz, no sé cuál es el país donde estás
pero llenando el formulario y si quieres agregar alguna información complementar, con mucho gusto ahí lo vamos. Perdón, me han dado, yo soy Fernando Mejía, sino que a través de eso lo trabajo. Le quería preguntar porque tenemos una solicitud de equipos y reactivos y equipos menores también, ¿no? Justo estamos armando un laboratorio. Entonces, en ese sentido estaba yo pidiendo, me han dado un correo nnoemicárdenas8a@gmail, me han puesto en el, no sé, para poder enviar toda la solicitud ahí, ¿no? Luz, buenas tardes. Si usted me permite, señor, yo justo te escribí como en privado en el chat para que puedas, por favor, compartir su número de teléfono y correo electrónico. Así nos ponemos en contacto contigo lo más rápido posible. Listo. ¿Está bien? ¿Recibiste? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Gracias, más bien. No, al contrario. Muchas gracias. Bueno, la otra pregunta es sobre harina de langostinos. El solvente cambia de color. ¿Esto perjudica en algo? Creo que es la última acá que yo abrí el chat también. El cambio de color no hay tanto problema porque lo que se quiere durante la extracción es extraer la grasa. Entonces, si hay algún cambio de color durante la extracción, eso no importa tanto porque puede ser una característica de la muestra. ¿Sí? Cambiar de color por cuenta no solo de la aplicación del solvente, como también por la aplicación de calor. Lo que hay que observar es que si ese cambio de color se da justo por el calentamiento, porque ahí sí se puede cambiar la característica de la muestra. Y ahí puede ser que se tenga que aplicar un solvente diferente, que es uno de los motivos de se aplicar diferentes tipos de solventes, para que se disminuya la temperatura de extracción. Por ejemplo, éter etílico entra en ebullición a 35 grados, o sea, a una temperatura muy, muy baja. Y ahí basta que ponemos 55 grados en el equipo de Goldfish para se conseguir la extracción. Si el cambio de color es por cuenta del calentamiento, ahí sí, se recomienda cambiar, intentar probar un solvente diferente para que tenga una temperatura de ebullición más baja también. Y ahí no se desnature tanto la muestra, ¿sí? Pero normalmente un cambio de color para una extracción de grasa no es considerado un problema. Gracias, Omir. No sé si hay más preguntas. Todo está claro. Leandro. Sí, buenas tardes. Aquí pueden escuchar un poquito de mi hijita que está conversando con la mamá, disculpen. Trabajando desde casa, ¿no? Les pido, yo vi, creo que hay más de una persona que nos está pidiendo algún contacto para que puedan escribir sobre solicitudes de equipos o reactivos, ¿no? Yo estoy escribiendo en este momento mi correo electrónico, que es leandro@tecnal.com.br, y ahí pueden comunicarse con nosotros a través de este correo, que hacemos todo el seguimiento directamente de nosotros. También el correo electrónico de Rodrigo, ¿ya? Y seguramente nuestros distribuidores también van a trabajar en conjunto con nosotros. Me gustaría agradecer también a la participación de todos. Para quien todavía no hizo su registro, ahí en el chat también está la información, el link para que hagan su registro. Y ahí van a pasar a recibir no solo el certificado de participación, como también van a recibir un correo electrónico con los links para nuestro canal de YouTube, para la presentación y toda información que tenemos referentes a esta charla. ¿Ok? Espero que todos sigan bien y realmente les agradezco muchísimo. Agradezco también a Valmir y a Rodrigo. Valmir. A la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias también a nuestro sector de marketing que trabajó duro para
para tener la presentación visual que ustedes mirar acá. Yo hice solamente algunos cambios puntuales. Todo el visual de la charla, de la presentación, es gracias a nuestro sector de marketing que trabajó realmente muy duro, juntamente con Rodrigo incluso, para llegar a este punto. Muchísimas gracias a todos que me escucharon acá, y caso tengan más preguntas, siempre estaremos a la orden. Sí, un último punto. Nosotros en las próximas semanas vamos a compartir más invitaciones. También tenemos pendientes y planeado hacer más seminarios en la parte que esté relacionada a alimentos. Entonces, una vez que tengamos los registros de ustedes, seguramente van a recibir estas invitaciones y con mucho gusto les recibiremos en los próximos seminarios. Leandro, bueno, solo para complementar, voy a compartir el número de WhatsApp que utilizo. Y bueno, hay una información sencilla de este equipo que nosotros presentamos. Si ustedes lo quieren recibir un video sencillo, rápido, ahí puedo enviar a ustedes por esta aplicación. Ahí está mi número de WhatsApp, entonces hay que agregar más 55, que es el número de Brasil, de 9, que es la área, que aquí estamos cerca de Piracicaba, que estamos en Piracicaba, y por final, por ende, el número de contacto. ¿Okay? Muchas gracias, que estén todos bien. Gracias, Valmir, Rodrigo, a todo Tecnal también. Hasta luego. Saludos desde Brasil. Saludos.